Julio Castillo y a Jair Dabral también, ¿verdad? Y nuestro experto del día de hoy, que es Alfredo Castiller. Y les agradezco a todos su puntualidad para la segunda sesión de Diálogos Internacionales, que es una sesión que estamos realizando en el tema de relaciones internacionales, ¿verdad? Es un poquito un espacio para que expertos guatemaltecos como internacionales puedan tener ese espacio pues muy ameno, ¿verdad? Particularmente entre amigos. Esperamos que ustedes tengan pues también bastante comentarios sobre lo que nos va a abordar el día de hoy nuestro experto Alfredo Castiller. Entonces, voy a dar una pequeña introducción de él, ¿verdad? Para presentarlo y ya a cada uno les daré la palabra, si son tan finos de brevemente indicar a qué se dedican, ¿verdad? Y cuál sería como su tema de interés el día de hoy, que el tema es de relación con Chile, ¿verdad? Entonces, Alfredo Castillero es un politólogo, activista de derechos humanos y profesor panameño. Fue miembro del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y se presentó como candidato a la Defensoría del Pueblo de Panamá. Es licenciado en la Universidad de Warwick, donde obtuvo un máster en estudios políticos y posteriormente realizó estudios de posgrado en metodología de ciencias sociales y posee un doctorado en estudios políticos, ambos de la Universidad de Portsmouth en 1999. Entonces, quisiera darle las palabras aquí a cada uno de nuestros expertos y posteriormente a las personas que están conectadas. Y así Alfredo nos puede dar su plática al día de hoy. Entonces, empezamos con Renzo, por favor. Bueno, muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Renzo Rosal, soy politólogo y catedrático universitario y consultor independiente. Hola, buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Pablo Hurtado, soy de ACIES, la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, y mi área de trabajo es principalmente Derecho Constitucional. Buenos días para todos y a los que nos acompañan virtualmente. Mi nombre es Cristian Castillo, soy el fundador del INUSAC y actualmente pues tengo a mi cargo el análisis político, el área de análisis político del instituto. Muy buenos días a todos. Mi nombre es María José Cabrera Cifuentes. Soy internacionalista, politóloga. Tengo una maestría en estudios estratégicos. Soy candidata a doctora en políticas públicas. Y me he dedicado más que todo a temas de seguridad, inteligencia y pues, análisis político internacional. Buenos días, soy Roberto Ardón, soy abogado notario, egresado de la Universidad Rafael Landívar y gerente de asuntos corporativos de Banco Industrial. Con mucho gusto. Muy buenos días, mi nombre es Ana María Diegues, he sido embajadora de carrera, soy embajadora de carrera y ahora parte de sociedad civil y luchando por la democracia en el país. Gracias. Pues estos son nuestros expertos presenciales aquí en la oficinita de CAS Guatemala. Entonces doy la palabra a nuestros expertos en la parte virtual y posterior a Alfredo, si es tan fino. Si quiere Julio o Yair. Claro, claro que sí. Yo soy Julio Castillo, dirijo y presido la Fundación Rafael Preciado Hernández, que es el think tank allegado al Partido Acción Nacional en México. Soy licenciado en filosofía, soy compositor y arreglista, soy maestro en comunicación política, especialista en seguridad en internet, en redes de transmisión y tengo otras 10 de ese tipo de papeles. En fin, me encanta estudiar y pues aquí nos dedicamos a hacer toda la parte técnica que se lleva al Congreso y a los gobiernos estatales en nuestro think tank. Gracias, Julio. Jair o Roberto. Buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Jair Dabroy. Yo no tengo tantas virtudes como Julio, pero soy el coordinador del Departamento de Investigaciones Sociopolíticas de ACIES y es un gusto estar con ustedes. Gracias. Roberto. Muy buenos días, mi nombre es Roberto Antonio Wagner, soy analista político y columnista y soy de profesión internacionalista. Gracias. Gracias, muy bien. Por lo tanto, Alfredo, pues
tiene todo el espacio del día de hoy. La dinámica, como habíamos platicado, es que Alfredo nos va a dar algunos puntos sobre lo que él tiene en la relación de China y posteriormente vamos a abrir el diálogo para que nuestros expertos aquí presenciales como virtuales puedan tener como ese intercambio de ideas. Así que muchísimas gracias. Cómo no. Analisa, perdona, para recordar, tengo hasta 15 minutos o hasta 20 minutos. Sí, ahorita tenemos 20, está bien porque empezamos a las 8:08 ahorita con la presentación de expertos y todo, entonces a las 1:30 si quieren ya podemos abrir el diálogo con los demás. Fabuloso. Si me extiendo, que a veces me pasa, te ruego que gentilmente me lo hagas saber, ¿no? Ok, Pues bien, empiezo por saludarles a todos y agradecer al CAS por la oportunidad. Creo que estos son espacios importantes. Me impacta positivamente el alto nivel de formación e incidencia de quienes nos acompañan hoy. En Panamá hemos hecho algunos eventos similares, 3 hasta la fecha, si la memoria no me falla, y es un tema que además de resultar, digamos, complejo, es, por así decirlo, poco atractivo. Es un tema en el que, al menos en el caso panameño, no conozco el caso guatemalteco, así que no se me ocurriría especular sobre el particular. Va contra la corriente, ¿no? La corriente favorece la intensificación y ahondamiento de la relación con China popular en todo sentido, de modo transversal, si se quiere, ¿no? Hoy lo que haré será, en los 20 minutos más o menos de los que dispongo para compartir con ustedes alguna data y algunas reflexiones, algunos datos muy sencillos y alguna reflexión también creo que abordable, sin demasiada dificultad. Voy a recorrer un poco un abordaje particular de lo que es la República Popular China y su régimen, para luego aterrizar en la relación particular con Panamá, que debe servirnos como una especie de plataforma de lanzamiento para una reflexión más general sobre las relaciones con la región, o si se prefiere, particularmente con Guatemala, ¿no? De lo que yo estaría ávido de aprender, ¿no? De ustedes. Yo empiezo por lo siguiente, ¿no? Me parece que hoy en día la reflexión de la relación de cualquiera de nuestros países con China tiene que partir de una comprensión del orden internacional basado en reglas y el rol que juega China ante el mismo, ¿no? Y preciso, ¿no? Un poco que yo llego a esto hace unos años desde mi preocupación, ¿no? Por los derechos humanos y por la democracia, ¿no? Yo soy un politólogo que podríamos denominar como democratólogo, decía Terry Lynn Carl, no hablando de mí, sino de los politólogos que se dedican al tema en general, y que además llevo pues una vida metido en el activismo en derechos humanos, particularmente como miembro del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y como defensor del pueblo de Panamá. De 2017 para acá, es decir, en un periodo muy corto, se ha precipitado la relación con China Popular. Y eso a algunos de nosotros nos ha obligado a reflexionar sobre los impactos deleterios o positivos de la misma, ¿no? Pues bien, para hablar del orden internacional basado en reglas, estoy seguro que los niveles de conocimiento son muy diversos sobre el particular. Para algunos de ustedes esto será muy básico, pero igual me parece que vale la pena repasarlo muy rápidamente, ¿no? Yo creo que quizás lo más importante del mismo es destacar no solamente su precariedad, fragilidad y vulnerabilidad actual, sino que es un orden que siempre ha sido frágil, vulnerable y precario, ¿no? Es un orden que se construye principalmente luego de la devastación a escala global de la Segunda Guerra Mundial, y que incluye, entre otras cosas, dotar a la comunidad internacional de unos valores supuestamente compartidos, que incluyen el apego a la paz, la democracia, los derechos humanos, el desarrollo sostenible y la transparencia. Incluye dotar a esa misma comunidad internacional de unos componentes económicos, ¿no? Discutidos en Bretton Woods,
con el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Con esto no pretendo hacer ninguna defensa de las IFIs ni nada por el estilo, solo describo cómo se va construyendo ese orden. Y luego ese orden sobre todo tiene una serie de componentes políticos, ¿no? Eso incluye, ¿no? La construcción de un sistema internacional para la protección de la paz, ¿no? A través principalmente, por supuesto, de Naciones Unidas, la construcción de un sistema internacional para la protección de los regímenes democráticos, a través, por ejemplo, de la Carta Democrática de la OEA, o la Comunidad de las Democracias, que es un subgrupo dentro de Naciones Unidas de 80 países comprometidos con la democracia y su defensa. La construcción del Sistema Internacional para la Protección de los Derechos Humanos, ¿no? Que tiene su encarnación, ¿no? A nivel global en los cuerpos creados por tratados de Naciones Unidas para su tutela, la de los derechos humanos, en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que ya no es un cuerpo de expertos, sino un cuerpo político conformado por los estados de Naciones Unidas, ¿no? Lo que es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el Sistema Africano de Derechos Humanos, el Sistema Europeo de Derechos Humanos, cada uno con sus respectivas comisiones dedicadas a identificar y documentar casos de presunta vulneración de derechos humanos, y sus respectivas cortes dedicadas a determinar si en efecto hubo semejante violación y cuál sería la pena que debería pagar el Estado responsable, entendiendo que son siempre los Estados los que hasta ahora se han entendido como violadores de los derechos humanos, ¿no? Luego está, como parte de ese mismo sistema, ¿no? Basado en reglas de alcance internacional en sus aspectos políticos, como cuarto pilar, la construcción de un sistema internacional de protección ambiental. Eso es más reciente, pero no tanto. Ya estamos hablando de, podríamos irnos quizás hasta el informe Brandt o el informe Brundtland. Estamos hablando que nos podríamos reducir hasta los 80 al menos, ¿no? Y luego la construcción de un sistema internacional para la tutela y protección de la transparencia, ¿sí? Entonces, este es ese célebre orden internacional basado en reglas del que tanto hablamos recientemente, cuando decimos que el mismo es cuestionado, ¿no? Por la Rusia de Putin, la China de Xi, por Irán, por Corea del Norte y por otros actores estatales, esos que los americanos han dado en llamar rogue states, ¿no? Algo así como, mi traducción, algo así como estados forajidos, ¿no? Es decir, estados que han roto, digamos, con el orden internacional. Bien. Doy un rápido repaso sobre China Popular, habiendo concluido con ese igualmente rápido repaso sobre el orden internacional basado en reglas. Y en el caso de la República Popular China destaco algunas cosas básicas, ¿no? Yo diría primero que hay que pensar mucho en el tipo de régimen que actualmente lleva el Partido Comunista Chino en China Popular, ¿no? Y ahí, más por provocar que por ser demasiado específico en el análisis del tipo de régimen, me atrevo a decir que hay algunos elementos que llevan a pensar que, como la Rusia de Putin, se trata más de un régimen cercano a la tipología de régimen fascista que a otro tipo de régimen. De comunista tiene poco, ¿no? Hay mucho de economía dirigida, hay mucho de sobreconcentración de poder en el Estado, hay un fuerte afán de controlar la vida en sociedad, etc. Es decir, se asemeja menos al totalitarismo de izquierda que a los totalitarismos de derecha, ¿no? Por supuesto que ahora está en boga cuestionar incluso si los términos de derecha e izquierda tienen sentido, pero bueno, de momento, para provocar la discusión, sobre otra consideración, el tema de que esto tiene una familiaridad, digamos, tipológica con los regímenes fascistas, ¿no? Luego está el récord de derechos humanos de la República Popular China, que es bien conocido, que incluye el sometimiento de Tíbet, incluye las violaciones
de los derechos humanos de las personas practicantes del Islam en Xinjiang, etc. Y bueno, lo que todo aquello conlleva, ¿no? Trabajo servil o esclavo o una forma de semiesclavitud, como se le quiera denominar, eso está ampliamente documentado, ¿no? Igual que la desaparición de aquellos liderazgos emergentes que aboguen, ¿no?, por la libertad de expresión o por la democratización del sistema o por alguna de estas minorías, ¿no? La mongola, la tibetana, la de los musulmanes de Xinjiang y otros musulmanes en general, ¿no? Que es, según su concentración demográfica, en ocasiones, ¿no?, son objeto de políticas particularizadas, a menudo equivalentes a la persecución o al intento de borrar su huella, ¿no?, como un pueblo diferenciado. Y bueno, no quiero detallar demasiado, insisto que como tengo poco tiempo para expandir y la idea es generar un diálogo con ustedes, no elaboro mucho aquello, ¿no? Pero bueno, también son bien conocidas las políticas de control social del régimen chino, ¿no? Que ahora están magnificadas, ¿no? Gracias a los mecanismos de vulneración electrónica de la privacidad y de la vida en sociedad. Luego está como una tercera caracterización del régimen y por lo tanto necesariamente de una consideración previa a la de las relaciones de ese régimen con cualquier otro tipo de gobierno y sociedad. Está, digo, el récord, ¿no?, de prácticas domésticas internacionales en materia de medio ambiente, ¿no? Es sabido que China, como otros países en vías de desarrollo, argumenta, ¿no?, que es legítimo, digamos, participar en alguna medida, en el caso de China, de modo importante, en la contaminación que lleva al cambio climático, en la medida en que solo, digamos, que para alcanzar un grado importante de desarrollo es necesario generar un grado importante de contaminación. En eso China ha estado, digamos, matizando su posición, ¿no? Y hace no demasiado tiempo, hace apenas unas semanas, llegó a un acuerdo, por ejemplo, en torno a algunas posiciones ambientales internacionales con los Estados Unidos, ¿no? Ojo, que eso puede parecer una posición, digamos, más liberal, más benévola en la materia de parte de China, pero hay que tener presente que es que tampoco Estados Unidos es el gran tutelador de las posiciones más avanzadas en materia de combate al cambio climático, ¿no? Así que quizás se trataría más bien de un acuerdo entre actores con una posición, digamos, racional ante el cambio climático, en el sentido de que comprenden que es una realidad, pero conservadores en cuanto al trato del mismo, ¿no? Luego está como una cuarta consideración a tener presente en materia de las relaciones bilaterales con China. Y bueno, yo quizás no tengo que decirlo, pero voy a mencionarlo. Tengamos presente que se trata de un régimen, no solamente de un gobierno, ni solamente de un partido. Estamos hablando de un régimen entronizado desde el 48, con aspectos importantes de continuidad dentro del mismo, y que por supuesto que al entender el tipo de régimen, entonces podemos empezar a entender el tipo de relación que se va a generar. Pues sí, como cuarta característica, creo que es importante hablar un poco del récord de China en la lucha contra la corrupción doméstica e internacional, ¿no? Y ahí me parece que quizás lo más relevante sea decir que los estudios más recientes, más sofisticados en la materia, y no solamente de actores que son estratégicamente adversarios de China, sino de académicos de todo origen, lo califican como un régimen cleptocrático, es decir, es un régimen que se basa en la extracción de todo tipo de recursos para los miembros del gobierno, ¿no? Lo que además se complica algo porque no hay una gran diferenciación entre el partido y el gobierno, lo que típicamente genera que haya prácticas patrimoniales, es decir, que el Estado se trate como un patrimonio, en este caso colectivo, no necesariamente individual. E igualmente tienden en sus interacciones con actores extranjeros a incurrir en prácticas corruptas.
No se trata de que siempre lo van a hacer, no se trata de que son, digamos, cultural o con naturalmente corruptos, no se trata de eso, ni no estoy insinuando semejante cosa. Lo que digo es muy distinto, que cuando, por ejemplo, van a concursar para una licitación internacional, no son para nada ajenos a las prácticas corruptas, ¿no? Eh, alguien dirá que aquello es el pan nuestro de cada día y lo usual, y no faltaría la verdad, pero hay que reconocer que, por ejemplo, ¿no? Países como Inglaterra tienen una legislación tan dura en la materia que no es que sus empresarios sean nobles y buenos, sino que sencillamente no se atreven a romper la legislación porque saben que hacerlo va a conllevar años de cárcel efectivos, ¿no? Es decir, por aquello de que ahí hay, por lo general, certeza del castigo. Entonces, pues sí, China entonces es un estado cleptocrático que no es ajeno a las prácticas corruptas en el exterior, ¿no? Un tema que está bastante estudiado y documentado. Y finalmente, como quinto y último elemento sobre la República Popular China, a tomar en consideración al momento de tener relación con la misma es su política exterior expansionista. Y ahí quiero ser cuidadoso. O sea, yo creo que, y habiendo estudiado algo, no presumo de ser ni remotamente un historiador de la historia china. Decir semejante cosa por mí sería un disparate, ¿no? He leído pues lo que cualquiera de nosotros, obras de divulgación histórica de alto nivel y tal, pero poco más. Pero sí tengo la impresión, ¿no?, de que esta es la administración china, la de Xi en particular, quiero decir, más expansionista desde que China se cerró sobre sí en el siglo XV. Ahora bien, esa afirmación, que creo que históricamente es precisa, puede dar la imagen de que estoy diciendo que estoy siendo, digamos, excesivo, y en realidad no. Estamos hablando de una China que se cerró en sí misma, que no quiso saber del mundo, a una China que quiso sencillamente tener su lugar en el mundo, y ahora a una China que tiene un afán expansivo, pero contenido, un afán expansivo con respecto a sus vecinos, ¿no? Principalmente la India, Taiwán de modo muy evidente, ¿no? Japón, etcétera. Pero que lo que busca es obtener lo que considera que es su lugar histórico, demográfico, geográfico, natural, ¿no? Con esto no estoy excusando nada. Lo que quiero decir es que no veo en nada de la visión china que pretenda, ¿no?, anexar otras cosas que no sean lo que, digamos, históricamente han sido espacios de disputa territorial. Tampoco lo estoy avalando con eso. Estoy haciendo una mera descripción del tema. Es decir, señalo ese hecho objetivo, ¿no?, de su mayor vocación expansionista en 5 o 6 siglos, ¿no?, de la mano del hecho de decir que también es una especie de expansionismo regional, no tiene una pretensión global, ¿no? Sí tiene, y no es ningún secreto, ¿no?, una vocación hegemónica global, ¿no? Alguien podría decir que contrahegemónica, sí, pero creo que no es excesivo decir, porque además hay documentos de ellos que lo dicen, que el afán último de ellos es tener una cierta hegemonía, ¿no? Es decir, ser un poder regional dominante con una influencia semejante a la que tienen los estadounidenses a nivel global, ¿no? Por eso es a muy largo plazo. 5 minutos. ¿Perdón? Quedan 5 minutos. Ok. Bueno, voy a tener que saltarme una parte importante de lo que tenía preparado para ustedes. Me da mucha pena. Voy a aterrizar directamente en Panamá y discúlpenme por esto. Pueden seguir, pero vamos a, solo para recordarle que estamos en el tiempo. Muy bien, tenía bastante más que decir sobre el tema China, pero bueno, yo creo que, a ver, creo que da unas pinceladas para hablar del contexto, ¿no? Entonces, ahora aterrizo rápidamente en el caso panameño, ¿no? Vamos a hablar un poquito de la presencia china en Panamá sin entrar en mayores detalles. Voy a limitarme a enunciarlo, ¿no? En primer lugar, abordemos el tema de los puertos. Panama Ports Company tiene desde antes
de la anexión de Hong Kong a China, esto hay que decirlo. Ho Chi Minh Whampoa tenía la concesión de los puertos en una competencia internacional que fue acusada por los Estados Unidos de haber sido una especie de competencia o concurso corrupto. Por supuesto que los Estados Unidos tenían intereses particulares en que aquello no acabara en manos de una compañía hongkonesa. Entonces, que tampoco hay que ser ingenuo sobre esto y asumir que cada acusación de corrupción está necesariamente tiznada por la verdad, ¿no? Pero bueno, los principales puertos de Panamá en el Atlántico y el Pacífico están en manos de compañías que hoy en día pertenecen a la República Popular China. Lo mismo sucede con la estratégica isla Iguana, ¿no? Donde hay un esfuerzo de China de establecer otra instalación portuaria complementaria, que algunos llegan a pensar que es algo así como el equivalente funcional a una base. Eso seguramente es un exceso, ¿no? Pero el tiempo lo dirá. En materia de minería, y aquí me parece importante no detallar mayor cosa, pero sí hacer hincapié, digamos. Está la compañía First Quantum Minerals, que es dueño de Minera Panamá, a través de una concesión estatal que empezó en el año 97 y que atravesó a 6 gobiernos en democracia, incluyendo el actual. Es decir, que fue ratificada por 6 gobiernos sucesivos en condiciones absolutamente onerosas para el Estado panameño, al punto de que en octubre, noviembre del año pasado, aquello generó la mayor explosión social que hemos conocido desde la caída de la dictadura en nuestro país, ¿no? Y culminó con un fallo de la Corte que decía, por segunda vez, ya había un fallo anterior que decía esencialmente lo mismo, fallo del 17, si la memoria no me falla, decía, digo, la Corte el año pasado, en noviembre 28, el día de nuestra independencia, que aquel acuerdo era lesivo e inconstitucional y que violaba una multiplicidad de artículos constitucionales, ¿no? Lo que hacía increíble que cualquier actor gubernamental lo hubiera refrendado, ¿no? Y ahí pues la compañía, como les digo, tiene 40% de acciones gringas, perdónenme, chinas, son los viejos hábitos, perdónenme, y 60% de todo el cobre que se exporta es para China popular, ¿no? Ahora mismo están en la fase en que determinan si cierra del todo o cierran y abren, ¿no? De eso yo podría hablarles con más detalle si es que a alguno le interesa. Solo quiero decir que es una parte importante potencialmente del PIB, pero aquello nunca llegó a concretarse. Es una operación minera que apenas arrancó y que se llevaba en su integridad todo lo que se devengaba para el exterior. Luego está el tema de la pesca ilegal, no regulada y no reportada, ¿no? Luego están también los grandes proyectos de infraestructura, todos en el área canalera, ¿no? Que eso incluye el 4º puente sobre el Canal de Panamá, el Centro de Convenciones de Amador, que es una obra monumental, ¿no? Que no sé si será un elefante blanco o en 20 años o 40 tendré que poner mis palabras, ¿no? Pero de momento parece una cosa quizás excesiva para la capacidad de nuestro país. Y el puerto de cruceros de Amador. Todo eso en la boca del canal, ¿no? O sea que simbólicamente tiene un impacto muy grande, ¿no? Aparte, por supuesto, de los montos implicados en todos esos proyectos de infraestructura para su construcción, ¿no? Y luego, y ahora me acerco al final, aunque este final puede ser un poco más largo de lo que quizás suene yo al decirlo, la última parte es el tema de la influencia política de la República Popular China en Panamá, ¿no? Las relaciones diplomáticas, como decía, se establecieron en el 17. En 2 ocasiones como director de política exterior me opuse al establecimiento de las mismas, no por un tema dogmático, principista tal vez sí, pero no dogmático. Me parecía que por una parte había un tema de principios que era respaldar una democracia como lo es Taiwán frente a un régimen totalitario, pero me parecía que además desde el punto de vista del interés nacional de Panamá era conveniente seguir con el tipo de relaciones que teníamos, porque por una parte teníamos una relación política, diplomática y de cooperación muy provechosa para el país, y no me refiero ahora a los actos de corrupción que los hubo abundantemente en el marco de esa cooperación, sino en general, en la cooperación que realmente era eso y nada más. Y por otra parte, con China Popular teníamos una relación comercial plena, que incluía pues una serie de consulados comerciales y de marina mercante a lo largo de la costa china, ¿no?
Pues bien, se establecieron en el 17 y se firmaron al momento del establecimiento de las mismas por el presidente Varela 47 acuerdos que permanecieron inicialmente secretos hasta que un grupo de personas encabezadas por mi amigo asociado, colega y uno de los principales estudiosos, quizás el principal, sobre esta relación bilateral, Alonso Illueca, interpusieron una habeas data ante la Corte. A raíz de eso se supo que algunos de los elementos incluían no solamente la transformación de las representaciones comerciales en embajada, eliminar los requisitos de visa para los diplomáticos y mecanismos de consultas políticas, y el establecimiento de consulados, intercambios culturales, cooperación educativa, ¿no? Sino también, por ejemplo, mecanismos de cooperación estratégica, económica y técnica en torno a la inversión, la importación y exportación, el comercio electrónico, el transporte, asuntos agrícolas, igualmente la incorporación de Panamá como primer país en la región a la iniciativa de la nueva ruta de la seda, ¿no? También un estudio de factibilidad, de prefactibilidad en este caso, de un acuerdo de intercambio comercial, de libre intercambio comercial, un tipo TLC, pues. Un estudio también de prefactibilidad para un ferrocarril de Panamá a la provincia de Chiriquí, que el nuevo gobierno, el gobierno entrante, a partir del 1 de julio, quiere hacer una realidad. Acuerdos de aviación civil, acuerdos de turismo, acuerdos de transporte marítimo, acuerdos de extradición y demás. Pero vuelvo y repito, este listado les hará pensar a ustedes que son acuerdos perfectamente ordinarios o dentro de una buena relación, etcétera, y lo son, pero lo interesante es la vocación tanto de nuestro Estado como del chino de mantener todo esto como acuerdos secretos. Es decir, si no se interpone un recurso ante la Corte, no sabríamos el contenido de los mismos al día de hoy. También es digno de destacar en el caso de China que a pesar del establecimiento de las relaciones y de lo que fueron unas negociaciones largas, complejas, hechas a espaldas de tanto de los americanos como de Panamá, esta es una relación de la que presumen haber participado únicamente el entonces presidente Varela, la entonces canciller Sein Malo y la directora de política exterior Nicole Wong, a espaldas incluso del resto de Cancillería, según su propia narrativa, ¿no? A pesar de ese contexto, ¿no? China se negó a adherirse al protocolo de neutralidad del Tratado del Canal. Lo más que hizo fue que en la declaración de establecimiento de las relaciones reconocía la naturaleza neutral de los servicios del canal, que no es lo mismo que el canal y el conjunto de la ruta de tránsito, ¿no? Esto se refiere a los acuerdos del 78, mediante los cuales Panamá acabó recibiendo el canal y las áreas adyacentes el 31 de diciembre de 1999, ¿no? Luego, y ya me acerco al final, para tranquilidad, analiza y quizás también de ustedes, está la controversia generada porque hubo planes de la embajada, de la delegación china, de establecer una macroembajada, un poco como la que tiene Rusia, que es enorme, una macroembajada, digo, en las riberas del canal. También en Amador, es decir, que habría coincidido con todo el entramado de construcciones que ha habido ahí, ¿no? Aquello generó tal reacción popular, transversal realmente en términos sociales y políticos, que no se concretó. Y ojo que no se trata de que los americanos tengan una embajada ahí y a los chinos se les niegue, es que nadie tiene una embajada en semejante ubicación, ¿no? Que no solo es estratégica para el país, sino que también simbólicamente dice mucho, ¿no? Bueno, los americanos tuvieron ahí un emplazamiento en el época en que tenían ahí un enclave colonial, ¿no? Con una gobernación dentro de nuestro territorio. Luego un tema digno quizás de comparación es lo de la creciente influencia de China popular en el SICA,
también la tiene en el Parlatino, y eso es particularmente importante para nosotros porque la sede del Parlatino queda en Panamá, también en áreas adyacentes al canal, ¿no? Se trata nuevamente de un edificio pues construido con capital chino, etcétera. Como parte de esa presencia ahora mismo hay un centro Confucio en la Universidad de Panamá, un centro de estudios estratégicos asiáticos, también existe una fundación asistencial, digamos, la Fuyen, ¿no? Y más recientemente se han dado casos de múltiples visitas de miembros del Comité Central del Partido Comunista a nuestro país, en las cuales han tenido relaciones con miembros de todos los partidos. Dos cosas ya para cerrar. Durante los años iniciales del establecimiento de la relación, eso se cortó en el 2019 con el ingreso del actual presidente Cortizo. Durante los 2,5 años previos, viajaron miles de funcionarios del Estado panameño invitados por la República Popular China. Eso se puede interpretar de cualquier modo, de un gesto generoso y noble, ¿no? O de un afán de incidir en el desarrollo e implementación de las políticas públicas en Panamá. Y sí cierro con un tema que me parece que es relevante, que es que en cuanto entra el presidente actual, hay una ralentización. No es que se cierre esa relación, que sigue teniendo muy alto nivel, sino que se ralentiza su impacto. Y el presidente entrante, igualmente filoamericano, aparentemente va a llevar eso todavía más allá. Eso no se sabe porque el primer gran proyecto, ¿no? El megaproyecto que tiene el actual presidente, es el tren de Panamá-Chiriquí, y el primer país que ha salido por delante diciendo que es una gran oportunidad y que hay que ejecutarlo es China, ¿no? Si eso es, que lo ejecute China, digo, es conveniente o no para nuestro país, es un tema digno de ser analizado, ¿no? En fin, no les quito más tiempo, les agradezco mucho por la atención. Gracias, Alfredo, muy digno. Quisiera pues abrir aquí el diálogo con nuestros expertos presenciales y también a los virtuales los invitamos, ¿verdad? Si pueden alzar su mano para que nos indiquen cuáles son sus comentarios. Y una pregunta, realmente el tema y muy interesante, muchas gracias, Alfredo. ¿Y si China fuera pobre? ¿Sí? Si fuera pobre o no fuera tan una potencia económica, y no sé, Bangladesh o algo por ahí. Lo que sucede es que, y creo que muy bien, de verdad te felicito, Alfredo, toda esa relación al principio de los puntos, los valores que decimos perseguir en este mundo occidental, y luego vemos la realidad, es una confrontación enorme que, pues al final de cuentas, pasa por partir del hecho de que ven el mundo de una forma diferente. Y creo que eso va también en una lectura axiológica diferente. Entonces, ahí hay, no solo literal, ¿verdad? Pero sí hay lenguajes muy distintos y que creo que de este lado no los hemos podido manejar. Por ejemplo, me llamó mucho la atención cuando hablabas la parte esto de las relaciones bilaterales, ¿verdad? Y pues definitivamente hay una situación totalmente diferente y que se ha permitido que no hemos contribuido como región latinoamericana, que los espacios regionales pues se han ido debilitando, se han ido desmoronando, pero no tenemos la capacidad de poder en una mayor cercanía y condiciones sentarnos a conversar con China. Y me llama también la atención, no es del tema, pero por ejemplo, me gustaría, y solo lo dejo lanzado, una correlación, digamos, con India, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con India? ¿O hacia dónde va India? ¿Cuáles son los intereses de India? Y pues
pues, reitero, más que opinar, es lanzar mis primeras inquietudes que me surgen de la muy interesante y amena presentación que nos hacías, Alfredo. Yo tal vez, si me permiten, un poco en la misma línea de lo que Pablo empezaba a sugerir. Mi primer comentario es que para un analista político y para un internacionalista estamos viviendo unos tiempos muy interesantes, ¿verdad? Estamos viviendo en tiempo real cómo una potencia proyecta su poder. De una China que tenía fundamentalmente una presencia en el sureste asiático, que era como su patio estratégico, hoy lo que estamos viendo es la ampliación, digamos, de su influencia a través de distintos mecanismos de poder. Y eso, digamos, para efectos de análisis es verdaderamente interesante. Uno como analista, digamos, lo que percibía en los primeros años de la aparición de China por estos lares era que había un compromiso, digamos, de los chinos estratégico por asegurar temas alimenticios y temas, digamos, de recursos energéticos para una potencia que estaba cada vez consumiendo más. Es decir, China era muy sedienta de energía, de productos básicos alimenticios, de cemento para la construcción, y uno entiende que la lógica inicial era garantizarse en el muy largo plazo, como los chinos siempre piensan en términos de eones, ¿verdad? Todo el suministro suficiente para seguir creciendo, pero de eso a lo que hoy estamos viendo, sí ya son otros 5 pesos, y lo interesante es que ellos ya le han puesto un nombre a esto y le han dado una doctrina, ¿verdad? Porque Xi Jinping lo que ha hecho es arrancar este proyecto de franja y ruta, que era originalmente la reconstitución de la ruta de la seda, pero ahora, digamos, ya con otras dimensiones, que a mí se me antojan mucho más complicadas, como por ejemplo, el control de un recurso estratégico en el mundo del que solamente los gringos eran dueños absolutos, que es el mar. China ya desde hace muchos años, con esta política de control de puertos, ha construido puertos, en el caso de Djibouti, ¿verdad? Donde el puerto de Djibouti es un puerto chino, donde ahí se abastecen, digamos, los portaaviones chinos, están desarrollando su flota, y tiene mucho que ver con lo que nos comentaba Castillero, digamos, de las inversiones de infraestructura, fundamentalmente en tema de puertos, ¿verdad? Garantizarse también ese desplazamiento. Entonces, digamos, lo primero era solo decirles, estamos viendo tiempos interesantísimos para quien le gusta hacer análisis, digamos, de cómo las potencias van colocando sus fichas en el tablero. Lo segundo, este es un año interesante también porque hay elecciones en Estados Unidos. Y el tema de China empieza cada vez a surgir más. La política de Biden me parece que era una política un poco de contención moderada de la presencia china, hasta que el asunto se ha vuelto un asunto clave en las elecciones y se ha visto obligado a emitir una orden ejecutiva que le subió los aranceles a todos los productos chinos, de manera que está siendo prohibitivo que los vehículos eléctricos chinos entren, y esa es una medida tomada hace 2 semanas. Y Trump va a responder un tanto igual. Entonces, yo sí creo que también a partir de las elecciones de noviembre vamos a tener un cambio en el modo de respuesta de los americanos a la presencia china aquí. Ahí ya voy a ir terminando. Hay un par de podcasts que yo se los recomiendo en America's Quarterly, donde el director de America's Quarterly entrevista, por un lado, a Ricardo Zúñiga, demócrata, cercano a Biden, y entrevista a Carlos Trujillo, un republicano cercano a Trump, y les hace la misma pregunta, digamos, ¿cuál es la estrategia americana de respuesta a China? Yo les recomiendo que lo busquen para que lo escuchen ahí. Entonces, digamos, el tema de Estados Unidos es el segundo. Y el tercero y último es la presencia en Guatemala. Digamos, esto era muy ocasional, ¿verdad? Lo que uno sabía es que había un intento chino de tener presencia con financiamiento en la política. Manuel Valdizón fue un ejemplo de eso. Valdizón fue demasiado outspoken y le cayó la hacha, ¿verdad? El momento en que la candidatura de Valdizón se descarriló en Guatemala fue cuando él fue a hacer su visita a Beijing. O sea, esa es la ahí le pusieron y para afuera. Pero ahora pareciera ser que, con todo lo que estamos viendo,
hay, digamos, como un nuevo capítulo. Y yo solo quisiera, y con eso termino, ponerle su atención al tema de el cambio climático y el impacto que esto está teniendo sobre el Canal de Panamá y sobre la futura construcción de canales interoceánicos en América, que seguramente es un tema de interés estratégico para la China. Hay varios proyectos concurrentes, el de Tehuantepec, el de Guatemala, el famoso canal interoceánico, y el de Honduras, El Salvador, donde hasta donde yo entiendo, ya los chinos tienen un interés muy particular, y eso es simplemente quitarle el control, digamos, de la ruta interoceánica a los Estados Unidos. Entonces, en Guatemala, qué macadamia, esto tiene otro sentido, digamos, mucho más profundo. Gracias. Gracias. Tal vez para construir ahí. Dar espacio a virtual y después regresamos al proceso. Tenemos a Julio y a Yair y después regresamos aquí a la salita. Gracias. Antes que nada, qué buen gusto tienes para elegir camisas, Alfredo. Esto de... Bueno, un par de comentarios. Para empezar, es muy diferente la situación de México con respecto a China que el resto de Centro y Sudamérica por la cercanía con Estados Unidos. Esta invasión y diplomacia cultural que antes se llamaba soft power, aquí no se ha sentido tanto, a pesar de que sí existe, sí la hay. Existen ciertos rubros donde existe, pero es mínima comparada con por ejemplo, estábamos analizando en diálogo político todo el tema de que China ya prácticamente es dueño de Venezuela, o sea, es dueño de toda la costa, de todos los puertos, de todas las zonas de casas que han expropiado. Hay un chorro de temas de ese tipo. Y yo básicamente tengo dos preguntas. La primera, ¿China puede sostener este nivel de inversión en los países que está llevando a cabo? Porque tú dijiste claramente que los contratos son ocultos, que los contratos se tenían que pedir vía transparencia. Y eso es evidentemente porque han de ser súper leoninos, han de ser contratos muy poco convenientes para los países y por eso los ocultan, como pasa con las negociaciones con Rusia, que son contratos con un interés altísimo que sí te hacen la infraestructura, pero te la van a cobrar en 100, 200 años, a 10 veces, 100 veces lo que te acabó costando. Y por último, este, este bloque que se quiere hacer alrededor de China, que ya tiene colonizada buena parte de América Latina, ¿crees que sea lo que está sustituyendo al mundo dual que alguna vez se tuvo entre comunismo y capitalismo con Rusia, o con la Unión Soviética más bien, y que sea ahora China quien lleve la mano, digamos, del otro lado del mundo? Y te lo digo porque China está pagando viajes a muchos políticos de toda la región, y no son viajes de un día, son viajes de que los encierran un mes, les dan clases de temas, les pagan todo y regresan celebrando al Partido Único Chino y diciendo que la democracia no es tan importante como muchos sí creemos que es. Va a ser bien. Yo hasta ahí dejaría el comentario. Gracias, Julio. Yair, y posteriormente regresamos con Alfredo si quiere contestar alguno de los comentarios o preguntas. Gracias. Yo coincido con la reflexión de Pablo que a veces nos puede pasar desapercibido o poco valorado el tema de la cuestión cultural entre chinos y occidentales para el análisis político y geopolítico. Incluso obviamente de esa invasión cultural que intentan también desarrollar los chinos en nuestra región latinoamericana. Entonces, creo que sí marca un reto el tratar de entender a China en lenguaje chino, no en lenguaje occidental. Dos, a mí me gustaría saber tus percepciones, Alfredo, porque hay digamos, hay algo en el ambiente, al menos en Guatemala, de que si bien los países centroamericanos no son significativos en términos económicos o militares, sí son súper relevantes en términos geoestratégicos para la primer potencia del mundo. Es decir, unimos dos subcontinentes
estamos muy cerca en el caso de Centroamérica con América Insular, que son bases inmediatas de instalación o si ya existen en las islas del Caribe, y la cercanía obviamente que se tiene a territorio estadounidense. De hecho, pues me imagino estás informado que hay un cierto malestar de las autoridades chinas con Guatemala, al punto de algunos bloqueos ahí a las exportaciones guatemaltecas por el tema de un viaje que se hizo a Taiwán por parte de las autoridades acá en reconocimiento de las autoridades taiwanesas. Y hoy, por ejemplo, en la mañana, por el tema, estaba googleando y me topo con que la televisión china presentó una potencial invasión. ¿Cómo sería una potencial invasión para recuperar militarmente Taiwán? Y realiza ejercicios militares, demostrando también la capacidad bélica que tienen, me imagino, intimidatoria hacia los taiwaneses. Ahí sí nos volvemos importantes nosotros, pequeños países como Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, incluso Panamá. Entonces, pues conocer tus percepciones y apreciaciones de qué se viene en los siguientes meses, yo no creo que sean años, años probablemente para dar un giro total al sistema político mundial, pero digamos estos espacios de tensión van en incremento. Entonces, ¿cuál es tu percepción para los siguientes meses del tema China en la región centroamericana? Gracias. Gracias a todos, ¿no? Bien, trato de abordarlo, todo lo que han planteado, que no solo es que es mucho, sino que es muy interesante, sobre todo, del modo más sucinto posible, ¿no? Y disculpen como solo me ha quedado claro el nombre de los últimos dos, porque están igual que yo, a la distancia, por algún motivo, a la sala principal donde tuvieron el entiendo yo, copíparo desayuno, no les escucho tan bien. Tampoco analiza, me cuesta un poco escuchar, francamente. Así que aquí voy. Si respondo a una pregunta que ustedes no formularon, perdónenme porque estoy intentando llenar los baches, así que de pronto es una pregunta interesante igual. Fíjate, arranco con la primera consideración, que es una consideración perfectamente legítima, ¿no? Que era la de si al final no se trata de que nosotros estamos hablando desde la posición occidental, ¿no? Nosotros somos al final sociedades en alguna medida trasterradas, ¿no? Derivas de la diáspora europea, la conquista y la colonización. Y ciertamente toda esa noción de democracia, derechos humanos, desarrollo sostenible, transparencia, ¿no? Tiene pues una evidente raigambre occidental, ¿no? Pero digamos, es muy difícil deshacernos de eso porque es parte de nuestro propio bagaje cultural, ¿no? Es algo así como la personalidad casi, ¿no? No es un tema que simplemente uno puede hacer con facilidad, por lo menos, el ejercicio de sustraerse de esos juicios valorativos, ¿no? Yo en todo caso sí diría algo, ¿no? Entendiendo que eso podría haber un elemento de verdad en eso, sí diría lo siguiente: la ventaja que a mi juicio es real de ese precario orden internacional basado en reglas, que sin duda es de origen y diseño primariamente occidental, es que busca como un ideal normativo que todas las naciones estén en eso que en inglés se llama un level playing field, ¿no? Que se traten paritariamente, ¿no? Que la ficción de que todos los estados son iguales sea tratada en el mundo diplomático y político con cierta ritualidad que hace creer que en efecto eso es así. Y ahí sí advierto que hay un tema importante con lo que plantea China de modo más dulce, Rusia de modo infinitamente más crudo, que es que la visión que ellos tienen, a mi entender, de la política internacional y del futuro global, ¿no? Es el de un mundo que regrese a las esferas de influencia. A mí eso me parece fundamental porque por críticos que nosotros podamos ser con los americanos, y yo lo soy bastante, ¿no? Creo que su rol precisamente en el surgimiento de todo esto es nefasto. En buena medida es resultado de sus propias torpezas
¿no? Cuando se creyeron hegemón en solitario, ¿no? Que tenemos ahora esta situación potencialmente tan grave a nivel internacional. Pero si tenemos una opinión crítica de los americanos, imagínense cuando nos veamos reducidos de verdad como lo estábamos a inicios del siglo XX a su patio trasero, ¿no? Imagínense que efectivamente un Estados Unidos bajo Trump, una Rusia bajo China y por lo menos un sudeste asiático, quizás algo más, bajo China, digo, acabe siendo nuestro futuro, ¿no? Es decir, una noción en que ninguno de esos pretende ser una hegemonía global, sino que lo que pretende ser es someter a cual vasallos a los países que están en su esfera de influencia geográfica inmediata, ¿no? A mí me parece difícil no pensar que ese es un orden peor que el actual. Y no soy un defensor a ultranza del orden actual. Creo que se construyó con gran dificultad, ¿no? Y que hay cosas rescatables y que hay cosas que se construyeron no solamente con una intención geopolítica, geoestratégica ulterior, sino también con algo, episódicamente al menos, de altruismo global, digamos, ¿no? Pienso en la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y cosas semejantes, ¿no? Que se dan todo a la par del resto de la construcción del orden internacional basado en reglas, ¿no? Luego me parece muy interesante lo que se planteó y lo escuché precariamente, así que no sé si estoy sobreinterpretando lo que se planteó, pero me pareció entender que uno de ustedes mencionaba el tema de que lamentablemente digamos, los procesos de integración, acercamiento regional han venido a menos. Bueno, sí, yo hasta cuando era adulto joven recuerdo que se hablaba con gran entusiasmo de esos procesos de integración y tal y como si fueran posibles en buena medida. Y aunque hoy ocupan un pedazo de la agenda de cada cancillería, realmente son, en buena medida, no quiero exagerar, pero en buena medida son saludos a la bandera, ¿no? De una causa digna de mejor suerte, ¿no? Sería muy interesante pensar qué pasaría, por ejemplo, efectivamente, si Latinoamérica, digamos, o al menos Centroamérica, pudiera negociar realmente en bloque, ¿no? Idealmente Latinoamérica, porque es el bloque equivalente que tendría alguna capacidad, ¿no? De plantarse frente a China en un plan de una cierta paridad, ¿no? O sea que, digamos, estratégicamente convendría ante el ascenso de estas nuevas potencias poderosas como eran los Estados Unidos en su emergencia en el 19, es decir, poderosas como dice la frase, como un elefante en cristalería, ¿no? Ante estas nuevas potencias sería muy interesante que se relanzaran los procesos de integración subregional y regional, ¿no? Precisamente como un mecanismo de contención de países que, sabiendo ya de lo que son capaces las potencias emergentes, deciden que van a establecer una relación verdaderamente de respeto mutuo y de auténtico beneficio mutuo, ¿no? Que no veo que sea lo que está pasando, ¿no? En este momento, ¿no? Es sin exagerar, yo soy consciente de que hay, digamos, potencialidades importantes de esa relación, ¿no? Luego, a la pregunta de si se puede mantener si China puede mantener el actual nivel de inversión. Mira, yo creo que este precisamente es el momento en que se va a saber, o sea, porque la crisis económica en China es real. Y lo sé por un dato absolutamente anecdótico, niño, y que quizás no debería citar, pero voy a hacerlo, que es que estoy saliendo a Malasia y averigüé sobre costos de hoteles en China y se habían desplomado por 5 en apenas unos meses. Eso no es fruto de la bondad del régimen ni de los hoteleros chinos, eso es fruto de la crisis que están teniendo en este momento, ¿no? Es decir, ellos viven del turismo interno principalmente, no del internacional, y ese turismo ahora mismo está colapsado, ¿no? Eso nos dice que no es nada más propaganda gringa o algo semejante el que China esté en un momento de colapso. No, el colapso quizás es muy fuerte, pero no creo quizás es muy fuerte, no es cierto, pero sí de una crisis económica seria, la más importante que se ha visto desde el ascenso de China al poder de Xi. Entonces, siendo eso así, lo previsible es que ahora nos enteraremos de la auténtica capacidad de China para mantener ese nivel de inversión y presencia
¿no? Que es un tema altamente costoso, ¿no? Luego también me preguntaban sobre si ese bloque que está generándose encabezado por China, ¿no? Un bloque que asumo en este caso, no recuerdo que se mencionara así, pero lo digo en base a lo que sencillamente a lo que está en los medios últimamente, y lo que es objeto del debate académico y de centros de pensamiento y de centros de pensamiento geoestratégico, que estamos hablando de un bloque más o menos constituido por China como cabeza y voz cantante, seguida, digamos, de cerca. Voy a usar una analogía obviamente provocadora, pero que viene fácilmente a la cabeza, que es la de como Mussolini siguiendo a Hitler. No pretendo comparar ni a Xi con Hitler ni a Putin con Mussolini, ¿no? Pero lo digo en cuanto a las relaciones de magnitud, es decir, quién es la voz cantante, pero que el segundo no es que es un segundo distante, es un segundo con una cuota real de poder, o Irán y Corea, ¿no? Bueno, si vamos a ese mundo dual, evidentemente es difícil saberlo. La especulación más terrible, sí, una especulación en la que podíamos acabar con un conflicto global, ¿no? Eso, digamos, si me hubieran preguntado hace 3 años, yo hubiera pensado que eso era absolutamente descabellado, ¿no? Yo hubiera pensado que alguien estaba muy desubicado y no entendía la situación geopolítica global. Yo hoy en día creo que no estamos lejos de ninguna de las dos cosas. No digo que vaya a pasar, ojo, no estoy vaticinando absolutamente nada. Estoy diciendo que no está fuera del reino de lo posible, ¿no? Que ese bloque geopolítico llamado Occidente y ese otro bloque que está conformándose, ese bloque emergente, conformado en buena medida por países que eran rivales históricos, Rusia y China me refiero, por supuesto. Digo que es posible que esos dos bloques se acaben consolidando, se consoliden, se anclen y acaben anquilosándose, ¿no? Y tal y como pasó durante la Guerra Fría, ¿no? Sin embargo, me voy a otro escenario que no es que sea más optimista, es más complejo y quizás más creíble, ¿no? Les invito a que se lean una entrevista que dio hace apenas 2 días Manuel Castells, ¿no? El gran sociólogo político, en La Vanguardia de Cataluña, en que él dice muy enfático, me sorprende porque él no juega a la futurología, es un poco raro que haya dado unas declaraciones así. No sé si alguien dirá que es precisamente porque es mayor y quizás senil, o que la edad le ha soltado la lengua y sencillamente está diciendo cosas que en otras edades no se atrevía a decir así tan libremente. Es un hombre ya, pues, no solamente famoso, el académico hispanohablante más citado del mundo y uno de los cientistas sociales más citados del mundo, indistintamente de la lengua. Él sostiene que no, que lo que está pasando otra cosa, dice él, y es que los BRICS van a reformar el mundo, ¿no? Ese es un poco el titular y un poco lo que dice. Creo que lo que tiene detrás es algo más complejo. Creo que lo que está diciendo es que él está apuntando a la idea de que no se trata de una lucha entre dos bloques, ¿no? Un bloque, digamos, más benévolo, constituido por Occidente, y un bloque, digamos, más autoritario, ¿no? Constituido por una especie de nuevo Oriente en la imagen de algunos, en el imaginario de algunos, constituido por China y Rusia, principalmente, sino que lo que está pasando es que estos países emergentes, Brasil, Rusia, India y China, están todos peleando por un espacio, por su lugar bajo el sol, ¿no? Y que al hacerlo, al estar todos emergiendo como potencias, opacan a ese mundo que está en decadencia, constituido por Estados Unidos y principalmente Estados Unidos y Europa, digamos, ¿no? Por supuesto, con otros aliados clave, que si Canadá, que si Australia, que si Corea, que si Japón, etcétera. Como socios muy menores nosotros, ¿no? Como socios casi anecdóticos, para ser francos, ¿no? Esa es la visión que él tiene, digamos, es más optimista, mucho más optimista que la visión de los dos bloques. El problema que esa visión tiene a mi juicio, ¿no? Y por supuesto que aquí cada cual tiene sus valores, ¿no? Particulares que son atendibles,
A mi juicio, eso no es distante de la imagen que yo tengo de las esferas de influencia, que es lo que me preocupa, ¿no? Es ese otro mundo que no me preocupa tanto el mundo bipolar, sino ese de las esferas de influencia, en que no se dé ningún conflicto global, afortunadamente, pero que quedemos cada uno bajo un paragüita, ¿no? Por el futuro previsible, sometido pues a los caprichos de cada una de estas potencias, sin siquiera la modesta capacidad de resistencia que tienen nuestros países hoy en día, ¿no? Esa es mi preocupación, ¿no? Digamos, es un escenario que veo creíble. Castells, él ve otra cosa. Él lo que está viendo es que todos estos países van a emerger, ¿no? Seguramente con algún otro, digamos que Turquía, Nigeria, Indonesia, ¿no? Estoy pensando sobre todo en temas como el demográfico y tal. Digamos que esos 7 países, vamos a decir, que emerjan y que empiece a caer el sol sobre Occidente, ¿no? Un Occidente, reitero, al que nosotros culturalmente pertenecemos, ¿no? Esa es la visión de él, así que yo aquí nada más dejo esas 3 visiones distintas, ¿no? Esa bipolaridad, que espero que sea solamente un momento que estamos viviendo y no una estructura, un sistema, que sería terrible, ¿no? Y que además veo difícil que no acabe en un conflicto global, aunque sea con armas convencionales, ¿no? El sistema de las esferas de influencias, que a mí es el que me parece creíble y preocupante, y el algo más benévolo de Castells. La ventaja de Castells, y con eso cierro esa parte, ya casi cierro, es que por supuesto que eso nos permitiría a nosotros, ojalá colectivamente, pero al menos individualmente, tener varios mecanismos y formas de negociación diferenciados, ¿no? Con asimetrías variables, ¿no? Es decir, seguramente tendríamos posibilidades de negociar más cómodas ante unas emergentes Indonesia, Nigeria y Sudáfrica, digamos, quizás Kenia. Estamos asumiendo un mundo dentro de una generación así, en que estas sean potencias además económicamente poderosas, ¿no? Que es un poco lo que se supone que se anticipa, ¿no? Y seguramente con menos capacidad de negociación ante Estados Unidos y algo más, pero no demasiado más ante China, etcétera. Ese es un poco el escenario que se nos plantearía, ¿no? Sí quiero decir algo, ¿no? O sea, dos cositas rápidas. Una, todos los escenarios son tremendamente complejos. Yo no veo ningún escenario que sea, digamos, que positivo. Inclusive, en el escenario en que incorporan a esa emergencia de países a Brasil, incorporan a Brasil, supuestamente representando a Latinoamérica, no están incorporando a Hispanoamérica. De hecho, Hispanoamérica juega un rol perdedor en esta posible evolución del orden mundial frente al único país lusófono de la región. Eso es extraordinario, si eso ocurre. Eso es extraordinario, ¿no? Y lejos de pensar que eso nos va a dar un gran apalancamiento negociador, a mí me hace pensar en la historia de diferencias diplomáticas y episódicamente, ¿no? Bélicas de Brasil con la región. No estoy hablando de ningún escenario bélico ni nada. Lo que quiero decir es que los intereses de Brasil son los intereses de Brasil. No son los intereses ni del resto de Sudamérica, mucho menos los de Centroamérica y el Caribe, ¿sí? Reitero, ninguno de esos 3 escenarios son benévolos para nosotros. Y cierro esto, ya me falta muy poquito, 2 cositas más, mencionando una cosa que también es extraordinaria, que sé que se ha comentado con antelación, pero de momento es como si lo hubiéramos perdido de vista, ¿no? Y es que el ascenso de Occidente empieza, digamos, que en el 492. Pero el único momento histórico en que Occidente rebasa a China, y eso ya está bien documentado tanto por historiadores chinos como por historiadores occidentales, es en 1750 aproximadamente. Unos le ponen un año más, un año menos, no importa. Eso significaría que el ascenso de Occidente ante China sería absolutamente efímero en términos humanos, en términos históricos, ¿sí? Y que ese nuevo orden mundial pareciera en cualquiera de los escenarios que hay, regresar a una especie, quizá el status quo antes no es la expresión adecuada, pero sí reorientaría el orden mundial a uno en el que en cualquiera de los escenarios China tendría mucho mayor peso que el que tuvo, bueno, durante la infancia y temprana adultez de ninguno de nosotros, y el que tuvo en los 250 años anteriores, ¿no?
Y luego, y ya para cerrar con las últimas dos cosas que recogí, que pude recoger lo que me comentaban, en cualquiera de estos escenarios, ¿no? La posición del istmo centroamericano es estratégico. Me pareció entender que alguien comentaba, y perdónenme porque estoy basándome en lo que malamente pude escuchar, que alguien mencionaba todas estos proyectos de generar rutas alternativas o complementarias, se dice ahora, o al menos lo decimos en Panamá, al canal de Panamá, ¿no? Eso es para sentirnos más seguros de nosotros mismos, ¿no? Todas esas rutas, por supuesto que son importantes. Yo creo que de hecho sí van a acabar siendo complementarias porque el canal tiene unos topes. Es decir, el comercio mundial sigue creciendo, la población mundial y la necesidad de productos de todo tipo sigue aumentando y el canal no puede crecer mucho más, ni siquiera si se intentara la expansión hacia un canal a nivel, que una candidata presidencial perdidosa recientemente quiso reintroducir en el debate público. No importa. Es decir, ya hay estudios de lo que eso representaría. Sí, serían ganancias importantes para Panamá, para el comercio mundial, etcétera, pero primero tendría una fecha de caducidad y segundo tiene unos topes. Es decir, que yo creo que es no solo legítimo desde el punto de vista del interés de cada uno de sus países, sino que desde el punto de vista del comercio mundial, de la economía global y hasta desde el punto de vista de Panamá, aunque a veces en eso somos un poco egoístas, el que se generen rutas complementarias. Pues bien, en esas rutas complementarias, como el ya fallido canal por Nicaragua, por ejemplo, que era un proyecto interesante con toda una serie de negocios que lo acompañaban, al menos en papel, ¿no? Por supuesto que todo eso, digamos, es de interés de China, también lo es de Estados Unidos. De Estados Unidos que estén bajo su órbita, ¿no? Y de China me parece que, no tanto que estén bajo su órbita, sino me parece que ahí a China lo que más le interesa es tocarle las narices a su enemigo histórico, ¿no? Poder decir, como decían en Nicaragua, que ellos tenían ahí un pie, ¿no? Era una cosa simbólica, pero por supuesto que irritaba, incomodaba, hacía que se sacudieran los estadounidenses, ¿no? Y por último se me preguntaba sobre Taiwán, por acciones como la de apenas ayer, ¿no? De China, de presumir de que está haciendo una serie de ejercicios militares en castigo, pues, porque Taiwán escogió libremente a un presidente proclive al independentismo. Y si la pregunta consiste básicamente en saber si opino, ¿no? Que aquello puede derivar en un conflicto armado, yo diría lo siguiente: hay unos estudios que hablan de las capacidades militares relativas, ¿no? Tanto de China como de Taiwán, es decir, de la cantidad de tropas, portaaviones, armas, etcétera, que necesita China para que sea probable, no posible, que lo es en cualquier momento, pero probable la toma de Taiwán, vis a vis la capacidad de Taiwán de defenderse y a su vez de recibir armas de todo tipo cada vez más sofisticadas de Occidente, un poco previendo el escenario de Ucrania, ¿no? Y según esos escenarios construidos tanto en el oriente de nuestro imaginario, y en este caso también geográfico, que es China, como en Occidente, y no solo por los americanos, China tendría hasta el 2027 para intentar tomar Taiwán. A partir de ahí le sería tremendamente difícil. Y apenas ayer hubo una determinación de los dos más grandes constructores de microchips, de chips, pues, de que en caso de que Taiwán sea invadido, inmediatamente van a parar la producción. Y bueno, es un proceso, digamos, por lo que yo entiendo, por la gente que maneja ese tipo de temas. Lo tecnológico sí se me escapa, así que me perdonan si digo algo ligeramente excesivo o muy excesivo. Pero entiendo que esencialmente se trata de eliminar esas plantas de producción industrial si llegase a haber una invasión de China a Taiwán. Que si esto es cierto, si los cálculos militares de China y los cálculos militares de Occidente son ciertos y cada vez hay más presión occidental armando a Taiwán, dotándole de todo tipo de equipos y tal, y además tomando medidas como esa que acabo de mencionar, significa que China tiene 3 años para tomarse Taiwán. Es decir, o lo toma en 3 años militarmente o decide que va a agotar a Taiwán, ¿no?
mediante esa especie de enorme cerco diplomático que le tiene en un mundo en el que apenas lo reconocen menos de una veintena de estados, ¿no? Y juega el juego de larga duración, ¿no? Y ahí sí creo que es importante el tema de la personalidad de los gobernantes, porque realmente Xi es un actor disruptivo. Xi es un actor que, a diferencia de otros gobernantes chinos, no solamente se ha perpetuado en el poder hasta ahora, ¿no? Rompiendo la propia normativa tanto del partido como del gobierno, sino que tiene esta vocación expansiva que no tenían sus antecesores. No basta pensar en Hu Jintao, que era muy distinto. Y sí pareciera, no, yo quizás proclive es demasiado, pero dispuesto, no digo que entusiasma ni nada, entusiasta, perdón, ni nada semejante, sino dispuesto a contemplar la posibilidad bélica. Y además Ucrania es un caso interesante para ellos, porque Ucrania lo que demuestra no es solamente que Rusia puede ganar, que ese es otro paquete en el que no entro ahora, sino que una guerra tan estratégica para Occidente puede librarse sin el acceso a armas nucleares, ¿no? Es decir, que China tendría ahora mismo la tranquilidad de saber que lo probable es que un conflicto en Taiwán va a limitarse estrictamente a una guerra en territorio taiwanés. Piensen en eso, es decir, China no se va a ver afectada, ya China está empezando a desacoplarse de la economía globalizada, fruto de todo lo que ha pasado recientemente. Ese es un tema que no he abordado, pero me parece que están empezando realmente a desacoplarse muchos países y muchas de las potencias de la economía global. Lo de China es importante en este sentido, así que a China de pronto no le resulta tan costoso como uno se imagina una invasión a Taiwán, sobre todo si las posibilidades bélicas reales por motivos tecnológicos, demográficos y demás, está por vencer. No estoy vaticinando nada ahora, solo ya que entendí que se me había preguntado sobre el particular, doy algunos elementos para el debate. Y con esto cierro y les agradezco por la atención. Gracias, mi Pino, Alfredo, por la intervención. Ya estamos sobre el tiempo, pero todavía teníamos 2 personas más que querían hacer una intervención, Cristian y Roberto. Si ustedes tienen el tiempo, no sé si desean aún hacer el comentario. Yo solo tal vez poner 2 cosas sobre la mesa. La primera es que las potencias se parecen en sus intereses y en sus formas de actuar. Y obviamente el planteamiento que nos hacía el conferencista respecto de que China es más fascista que comunista, creo que explica mucho de por qué en Occidente muchos se sienten complacidos del avance de China en el mundo. No obstante, eso pone sobre la mesa un elemento que don Roberto ponía a discusión de manera muy interesante, y es que la guerra es el principal motor del desarrollo del sistema internacional. Es decir, pasando desde Westfalia, Sociedad de Naciones, Naciones Unidas, y ya en este sistema es un sistema bastante caduco. Realmente el sistema en el que vivimos después de 75 años ya no tiene sentido, ya no tiene razón de ser el Consejo de Seguridad. ¿Por qué esos y no otros países en el Consejo de Seguridad ejerciendo derecho a veto? Entonces, realmente el sistema internacional ya caducó y es la guerra la que nuevamente va a darle un empujón al sistema internacional para evolucionar. Ucrania, Oriente Medio, el estrecho de Taiwán, son los focos que están anticipando que precisamente se viene un nuevo remesón al sistema internacional. Y eso me trae a Guatemala directa y concretamente. Digamos, estamos siendo la frontera, la última frontera del avance de China en la región. México, lo decía muy bien el colega de México, allá no se siente tanto la influencia porque Estados Unidos le apuesta al corredor de Coatzacoalcos, Salina Cruz, que está ahí más cerca que Panamá y más cerca que cualquiera de los otros canales secos en la región. Entonces la inversión va a ir hacia ahí. México está blindando geoestratégicamente los intereses económicos comerciales de Estados Unidos, y Guatemala siendo la frontera de contención en el avance. Esto obviamente nos pone la disyuntiva: ¿qué hacemos ahorita? ¿Cuál es la respuesta de Guatemala? Y ahí tal vez los diplomáticos tienen mucho más experiencia, pero aquí lo que toca es reciprocidad. Si nos cerraron de todas formas, la balanza comercial con China es deficitaria,
y nos interesa y nos preocupa más el 60-70% de lo que le vendemos a la región y a Estados Unidos que lo que le venderíamos a China. Es decir, vamos hacia ese planteamiento que también hace don Alfredo de no hay que sacrificar el todo por la parte, digamos. Nuestro paraguas inmediato está claro. Nuestros aliados históricos están claros, Taiwán y pues la tradición política de política exterior de Israel, y obviamente jamás poner en riesgo lo que representa la región y obviamente el hegemón regional que es Estados Unidos contra las mieles de lo que podría plantear una China. Y cierro con el elemento este que es particularmente de los grandes imperios, los símbolos. Y llama la atención cuando uno va a la Plaza del Salvador, en donde la Biblioteca Nacional es 3 veces más grande que cualquiera de los otros edificios que representan los poderes del Estado salvadoreño. Entonces, ese planteamiento que nos hace don Alfredo es toda la invasión cultural, es toda la aculturación mediante la cual se pretenden reafirmar y que en el caso guatemalteco nunca van a entrar. Nunca van a entrar. Roberto, ¿tenía algún comentario? ¿No? No, gracias, en aras del tiempo ya no. Ok, gracias. Entonces, ¿alguien más? Para ya empezar a cerrar, pues Renzo y ya cerramos. Es un comentario nada más chiquitito, y tiene que ver con dos comentarios que se hicieron al principio de esta sesión. Por un lado, los 5 postulados o esas 5 características que muy bien nos comentaba en forma sintética Alfredo, y por otro lado, el comentario que se daba aquí en la mesa sobre el tema de los valores, la parte axiológica. Yo sobre esa parte, yo creo que más allá de historias y demás, veo que hay una suerte de match entre condiciones hoy por hoy muy preponderantes en muchos actores político-económicos en la región centroamericana y lo que China viene a dar. Es decir, cuando hablamos de cleptocracia, cuando hablamos de la compra de voluntades, esta propensión a la atracción de cosas, digamos, la atracción de cosas digamos, relativamente fáciles y demás, me parece que ahí estoy escuchando, como si China está buscando esos puntos de acercamiento, ese match, Centroamérica hoy lo ofrece con todas las, digamos, condiciones, la mesa servida. A lo que va mi reflexión básicamente es qué somos, en qué nos estamos convirtiendo, o ya somos quizás como Centroamérica, entre esto, lo que ahora mencionaba, como del área estratégica de choque de trenes. Además hay que tomar en cuenta la cumbre que recientemente llevó a cabo Xi Jinping y Putin de hace escasamente 10 días y 2 semanas, cómo eso le da como mayor revoluciones a la dinámica de ese hegemón versus Estados Unidos y Centroamérica, ofreciendo a ambos un conjunto de condiciones. Lo que veo es un poco aquella frase del jamón del sándwich, ¿verdad? Nos estamos convirtiendo rápidamente, aceleradamente, ya lo somos, pero yo creo que ese jamón del sándwich ahora lo que va es como aplastarnos, ¿verdad? Es decir, ya no es un sándwich comible, perdón la expresión, sino es de aplastarnos como región, y eso una particular presión sobre el caso de Guatemala, tomando en cuenta que pues aquí es donde hoy por hoy, en esta coyuntura, Estados Unidos es nuestro principal brazo de cooperación político, etcétera, para la actual administración en particular, y somos el bicho raro porque no somos el único que no tiene relaciones diplomáticas con China, y no por gusto los famosos contenedores y la macadamia y demás. Entonces siento que Centroamérica como tal plantea un escenario muy disruptivo, muy fuerte, y en el caso de Guatemala, insisto, todavía el sándwich se quema más, digamos, se chamusca ahí. Y cómo enfrentamos eso, no me refiero a los gobiernos y demás, sino cómo lo podemos, qué hacemos desde la expresión de ciudadanía, es cómo esto nos acaba, digamos, nos termina de fulminar lo poquito de planteamiento ciudadano que pudiéramos tener prodemocrático, nos lo termina de socavar, me parece.
Ok, muchísimas gracias entonces a todos, especialmente a Alfredo Castillero por la exposición del día de hoy y a todos los colegas por sus comentarios y preguntas. Damos las gracias también aquí a Isamar, que Isamar va a ser nuestra próxima experta con el tema de seguridad internacional, así que los vamos a esperar el 26 de julio. Como se recuerdan, son cada 2 meses, ¿verdad? Que los estamos convocando y espero que disfruten de estas sesiones, de este intercambio de experiencias entre los colegas académicos internacionales y nacionales. Y la idea de este espacio es que también si ustedes son tan finos en sus redes sociales, pues hacer como ese comentario de incidencia de algún conocimiento que ustedes adquirieron ahorita o algún comentario en general, ¿verdad? Que ustedes tengan sobre la temática para empezar a generar ese intercambio de ideas, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias a todos y por su tiempo, por dar estos minutos extras, pues media hora casi extra, y muchísimas gracias a Alfredo por su tiempo, ¿verdad? Porque fue un tema tan Ustedes. amplio que da por mucho por discutir. Así que muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Nos vemos. Buen día. Gracias. Saludos. Tan oportuno